ahora va a hablar Agustín Domingo, catedrático también en la Universidad de Valencia, has pasado por Lovaina, por Notre Dame, Agustín. Lo importante es que creo que es en una conferencia de Carlos Díaz, donde Agustín ve que él tiene que dedicarse y tiene que consagrarse a este trabajo. Y entonces él sale de ahí con un encargo que lo llevas por ahí, ¿no? Que creo que es con una Olivetti y por las noches en la cocina, ¿no?, de su casa, pues él tiene un humanismo para el siglo XX, que también es un humanismo para el siglo XXI ahora mismo, lo que es el personalismo. Entonces, bueno, supongo que estará por ahí. No solo eso, porque Agustín, antes de llegar a Valencia, ha estado en Salamanca, ha estudiado en Madrid, y ahí, pues, lo mismo, ha mostrado también un compromiso vital, ¿no? Fuiste secretario de la Comisión de Justicia y Paz, y ahí pues, tienes muy buenas historias, y luego, pues realmente no es lo mismo hablar en clase de la ética de la responsabilidad de Weber que asumir ciertas responsabilidades. En ese sentido, pues a mí sí que me gusta decir que Agustín, por ejemplo, ha sido director general en la Generalitat Valenciana, o sea, él ha estado en la toma de decisiones públicas, además en el ámbito tan urgente, tan necesitado, tan poco atendido de los servicios sociales, de familia, de menores adopciones. Entonces, esa experiencia forma parte también luego del hacer y del pensar filosófico de Agustín. ¿No? Dirigió el centro de la UIMP, de la Universidad Internacional Méndez y Pelayo en Valencia, que fue un foro entonces abierto a este tipo de diálogos, ¿no?, con todas esas impurezas que dan vida a las raíces de la razón. No se pudo, pues gracias a Agustín, abrir espacios de diálogo con ese tipo de tradiciones, porque decir Agustín es decir, pues, pensamiento personalista, desde Ricoeur, desde Mounier, hasta se ha nombrado el esfuerzo por recuperar a Jacques Maritain en un tiempo en el que se nos está olvidando Mounier, se nos está olvidando Jacques Maritain. Entonces, hay que entender el homo curans, la bioética, los intereses actuales de Agustín por la ética del cuidado, por la filosofía política, desde estos parámetros que todos aquí pues, queremos escuchar y queremos compartir. Entonces, después de una mascleta, siempre viene otra en las calles de Valencia también. Entonces, después de haber disfrutado de esta pirotecnia, ¿no?, vamos a disfrutar de lo que nos ha decir Agustín. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. ¿Se oye esto? Bueno, esto también se oye, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jesús, por la presentación. Gracias, Jesús, por la compañía. Para mí realmente es un honor el poder estar esta tarde con vosotros, compartir estas reflexiones en este congreso dedicado a recordar, pero a mantener viva la presencia de Mounier, y sobre todo no solo Mounier, sino toda la tradición personalista que desde el Instituto Emmanuel Mounier pues intentamos, casi muchas veces por día que arriba, pues el mantener vivo, ¿no? Entonces, dedicar 2 días a actualizar, a empujar, a animar a los estudiantes, a los investigadores, a gente que realice comunicaciones sobre esto, pues realmente es apasionante. A mí, no sé si Carlos me estará oyendo, Carlos Díaz para mí es un maestro, Jesús es un maestro. Yo quiero recordar que cuando, no sé si os acordáis de esta colección del señor con corbata. Esta colección estaba dirigida por don Carlos Díaz, por don Manuel Maceiras y por don Manuel Padilla. No, sí, sí, así es. Y esta colección era un proyecto donde había que sacar 30 libros rápidamente, de manera acelerada, y los libros tenían que tener todos el mismo formato, las mismas características, porque se compraba íntegra para los institutos y por lo tanto. Un día, en un viaje a Salamanca, coincido en el tren con Carlos Díaz, a quien conocía porque hice las prácticas en el instituto con él, y había venido al Colegio Mayor donde yo estaba dando una conferencia, y me dice, uy, necesitamos, dice, nos falta la persona del volumen 30. Yo mira, Carlos, pero si no he terminado la carrera, ¿cómo me voy a poder dar? Dice, no te preocupes. Dice, tú firma el contrato y tal. Bueno, al lunes siguiente me llega el contrato, y yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Total, que me pongo a pensar cómo organizar un número que el título estaba dado, es decir, uno no podía variar porque el título era un humanismo del siglo XX, el personalismo, y con ese se cerraba la colección. Punto y fin. Pero quedaba ese volumen y yo digo, bueno, vamos a ver, una colección de historia de la filosofía donde no se habla de Foucault, donde no se habla de Levinas, donde no se habla de Ricoeur, donde no se habla de Maritain. ¿Qué historia de la filosofía del siglo XX? Entonces dije, bueno, voy a partir el libro y dedico la mitad del libro a hablar de lo que sería pues, una antropología personalista, el concepto de persona, Mounier y Esprit,
Y la otra mitad del libro, pues metía Levinas, metía Maritain, metía Zubiri. Claro, entonces la gente dice, bueno, es que Zubiri, el Zubiri que hoy ustedes están viendo y que tienen aquí, no es el del año 75. Y hay cierta dignidad a la hora de hablar de Zubiri y se le respeta en la academia y en la Universidad Española en aquellos años. Sí. Es decir, yo recuerdo, yo asistí a una conferencia de Zubiri que me trajo el padre Cárcena, que en realidad ni siquiera los estudiantes de filosofía asistieron a esa reflexión sobre el concepto de sustancia que nos dio Aristóteles, que nos dio Zubiri sobre Aristóteles, porque realmente era un rollazo. Pero lo digo absolutamente en serio porque tenemos que reconocer que durante estos años, pues lo que es el quehacer filosófico, gracias a Jesús, a Diego Gracia, a los maestros que hemos tenido, realmente nos empezamos a tomar en serio nuestra propia tradición y, por lo tanto, empezamos a estar orgullosos de nuestros propios maestros. Maceiras, Jesús Conil, es decir, realmente son gente de primera. Cuando has salido fuera te das cuenta de que en realidad aquí se hace también una muy buena filosofía. Para mí, vamos, mi proximidad a Carlos Díaz, mi proximidad a este proyecto, claro, este proyecto cambió mi vida. Yo escribía con una Olivetti Citra 32, no sé si saben lo que es eso. Cuando me dicen, tienes que firmar el contrato el lunes. Dice, el contrato significa 60.000 pesetas al firmarlo y 60.000 cuando salga a la venta. Yo nunca había visto tanto dinero junto, pero dije, he visto en la secretaría a secretaria que tiene una máquina que escribe sola. Le tocan y escribe sola. Entonces, me compré una Olivetti para empezar a escribir. Imagínense si Munier hubiera tenido un ordenador. Pero es que cuando vemos las obras de Santo Tomás, dice, menos mal que esta gente no descubrió ni el WordPerfect, ni el WordStar, ni la digitalización. Entonces, empiezas a pensar un poco, entonces, mi trayectoria filosófica está incluida o unida a este librito, y por lo tanto, bien, sé que la hora es complicada y que ya nuestra curva de rendimiento es escasa, pero lo que sí quiero es levantar una serie de temas, una serie de cuestiones y una serie de problemas filosóficos importantes en la tradición personalista, y me he permitido, pues, para que no tengan que tomar apuntes, pues hacer una pequeña chuleta o hacer un pequeño esquema, no por ustedes, para que no tengan que tomar apuntes, hacer una chuleta y en el examen lo tengan que repasar, sino fundamentalmente porque yo pueda terminar y porque no me enrolle y por lo tanto sepa que en la media hora que tengo voy a decir una serie de cuestiones que me interesan decir. Cuando estuvimos organizando el congreso, al principio dije, voy a hablar sobre el papel de la educación, pero digo, no, eso va a ser mañana hablaremos. Entonces dije, porque tenía encima de la mesa, en el laboratorio, estaba trabajando también con cuestiones de Maritain, y digo, bueno, pues Munier y la revolución educativa del humanismo en general. Entonces digo, me interesa que pensemos que en el lenguaje actual conceptos como los de humanismo integral se han convertido en habituales, y cualquiera que conozca obras, instituciones o grupos comunitarios o entes comunitarios que quieren legitimarse de alguna forma utilizan esta expresión. Es muy importante que filosóficamente pensemos que hay detrás de lo que llamamos humanismo integral, porque educativamente. En primer lugar, el primer acercamiento que tengo yo a mí es este librito, una joya, que es, bueno, pues yo me encontré, es decir, Carlos Díaz me encargó que llevara a Antonio Heredia uno de los libros. Yo hacía de correo de Carlos con respecto a Antonio Heredia. Había un congreso de hispanismo filosófico, supongo que sabrán quién es Antonio Heredia, sabrán lo que es el hispanismo filosófico, y realmente Antonio Heredia, cuando sabía que estaba trabajando en las cuestiones personalistas, me regaló este libro, Munier a los 25 años de edad. Claro, no tendríamos que escribir otro Munier a más gordo, con otra tela, con otro papel, para que no se estropeara. Pero para mí esa era una referencia importante, era un punto importante, pero quiero que enlacemos también con la tradición de la que venimos. Es decir, Antonio Heredia no entendería su carrera profesional y su dedicación sin Alain Guy y sin Miguel Cruz Hernández. Es decir, es un momento importante para darnos cuenta de la continuidad de nuestros maestros y el hecho de que uno aquí no se dedica a Munier porque le ha llegado el Espíritu Santo o porque la revista Esprit, el Espíritu, no.
La dedicación a la tradición filosófica en la que estamos está vinculada a esa historia efectual de un maestro que enlaza con otro maestro. Aquí lo que quiero decir con esto fundamentalmente es que aún estamos rehaciendo el Renacimiento. Con la que está cayendo, hoy el rehacer el Renacimiento sigue siendo un imperativo moral indudable. No quiero hablar de geopolítica, no quiero hablar de ética aplicada, pero aplíquenlo al ámbito que quieran. Y por lo tanto, realmente a la energía del querer, el hecho de que estamos aquí motivados, de que nos movilizamos, debemos añadir la claridad del juicio. Por lo tanto, nos preocupa la filosofía, nos preocupa que nuestra acción, como decía Jesús, esté llena de lucidez, que sea lúcida, y por lo tanto ese ejercicio de lucidez es claro. En segundo lugar, hay una figura, ha salido ya, y creo que es de justicia recogerla, y es la figura de Charles Péguy. Charles Péguy va a ser fundamental, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista educativo, político, místico, dentro de lo que sería la figura de Munier. Pero yo me interesa recuperar Carlos, que es un sabio, no solo escribió los libros esos, sino que recogió los escritos de juventud de Péguy. Entonces, dentro de los escritos de juventud de Péguy, hay un artículo espectacular sobre la educación y sobre el artículo, pues es de los primeros que publica Charles Péguy, y es Charles Péguy y los problemas de la enseñanza. No es los problemas de la educación ni una teoría de la educación, sino los problemas de la enseñanza. Algunas ideas que quiero recuperar de ese artículo que él plantea, que les aconsejo que lo lean, porque Munier vamos, yo no sé si está a la altura pues, de Hegel, Kant, o Kant y Hegel están a la misma altura que él, pero realmente para el poco tiempo que vivió, para las inscripciones que tiene y para la densidad intelectual, es decir, estos artículos y estas reflexiones sobre la enseñanza y los comentarios de Péguy son muy interesantes. En primer lugar, yo lo he resumido, este epígrafe, Péguy y los problemas de la enseñanza. No es vano interrogar a los profetas. Todavía siguen existiendo profetas. Dice Péguy, no creía que todo estuviera echado a perder, pero era necesario detener el movimiento de caída. Si alguno de ustedes se dedica a la educación, observará que estamos en la pendiente resbaladiza de la educación y muchas veces tiramos la toalla. Pues bien, la tradición personalista realmente vive con este imperativo y decimos, no todo está echado a perder. Algo se puede salvar de la práctica educativa. Pero es necesario detener el movimiento de caída. Nos dedicamos a dar clases en la enseñanza media o damos cursos como los que están en la universidad. Munier comenta que Péguy marcaba esta distinción y decía, es una distinción donde el acompañar, donde el dar cursos, es decir, donde parece que son tareas distintas y donde hay una jerarquía, por un lado, de los profesores de la universidad y por otro, don Manuel Maceiras, nosotros con él, Carlos Díaz, todos hemos pasado por institutos, hemos pasado por enseñanza media, por lo tanto, un rasgo, una marca fundamental de la tradición personalista es aquí, aristócratas de dar curso, los justos. ¿Por qué? Pues porque si uno no ha estado en secundaria, si no está en enseñanza media, cuando llega a la universidad, enseñará, dará cursos, pero no tienen energía, no tienen vida, no tienen principio. En segundo lugar, hay una tentación de dárselas de visto. Los profesores de universidad tienen tentación de dárselas de visto. Tú has pasado. Estas son expresiones que aparecen aquí, que Munier recoge de Péguy, decir, ojo, que está pasando esto, apliquémoslo a nosotros, no dárnoslas de listos. Realmente tenemos que darnos cuenta de que nos tenemos que convertir no en lugares de estudio, sino en centros de acción. Péguy pedía no solo neutralidad confesional, sino una neutralidad metafísica del Estado. Si nos interesa la enseñanza pública, la educación pública, es muy importante también que no solo pidamos neutralidad confesional y que digamos que el Estado no tiene que ser confesional, sino también que el Estado no sea metafísico o no nos intente comer la cabeza con una determinada mentalidad metafísica. El maestro no representa al gobierno, representa a la humanidad. Fíjense que esto es muy importante, es decir, un buen maestro, con independencia de la ideología del partido político y demás, sigue siendo fundamental porque no representa al partido, no representa al gobierno, sino que en realidad tiene que darse cuenta
de que cuando enseña, cuando transmite, está representando. Esto lo tienen en el artículo. En tercer lugar, hay una cuestión importante y es cuando en los escritos de Mounier nos encontramos que volvemos a plantear, con el personalismo se plantea el humanismo en cuestión. Fíjense que realmente el personalismo supone, podríamos decir, aparece en un momento importante donde, bueno, pues dejamos de lado el esencialismo, nos preguntamos si el humanismo es una ideología, porque acaba convirtiéndose en una ideología, el humanismo marxista, el humanismo ateo, el humanismo cristiano, el humanismo tal, que corre el peligro de convertirse en una ideología, y de hecho se aconseja también que le dan introducción a los existencialismos de Mounier, donde él dice claramente pues, que hay un compromiso con la existencia, con lo existencial. En realidad no somos lo que el existencialismo dice, pero sí recuperamos esa dimensión existencial. Detrás de estas reflexiones sobre la restricción y la limitación y la crítica del humanismo como una ideología, como una herramienta ideológica, siempre está Bergson y sobre todo la superación del cientificismo. Necesitamos actuar como hombres de pensamiento y pensar como hombres de acción. Este tipo de frases, este tipo de expresiones que son propias de la tradición de Bergson, de la tradición de Péguy, incluso de la tradición de Mounier, van a ser muy importantes. Aquí, en estos años 30 y 40, nos vamos a encontrar con dos figuras fenomenológicas importantes, la figura de Husserl y de Heidegger, y dos problemas claves. Uno, la crisis de las ciencias europeas, es decir, Mounier, sin dialogar y sin responder a este tipo de cuestiones, está planteando una alternativa a la crisis de las ciencias europeas y, por lo tanto, el personalismo comunitario realmente puede convertirse, y creo que tiene garra filosófica para convertirse en una herramienta para tender puentes entre las dos culturas y, sobre todo, para superar y transformar esa crisis de las ciencias europeas de la que hablaba Husserl. Y piensen ustedes lo que significa la Carta del Humanismo sobre el humanismo de Heidegger, lo que ha significado desde el punto de vista de la filosofía política y el surgimiento de todas las tradiciones deconstructivas, transhumanistas, etc. Y fíjense que es un pensador francés, Jean Beaufret, el que le pide a Heidegger el que haga una ética, es decir, en la tradición heideggeriana la reflexión ética, si es que la hubiera, realmente surge a partir de esa reflexión sobre esa dimensión existencial, esa inversión que Heidegger está pidiendo. Es decir, lo que quiero es señalar que el espíritu del tiempo en el cual años 30, años 40, y si me apuran, esas dos décadas, en realidad, cuando el personalismo se fragua, cuando tenemos estos textos espectaculares de Mounier, realmente Mounier está empujando en la dirección de una transformación de la filosofía clara. Aquí hay una figura importante, perdón, punto 4, la capacidad unificadora del humanismo en la organización educativa. Es decir, si nos fijamos en la importancia que el personalismo tiene en lo educativo, nos damos cuenta de que en la historia de los reformadores o de las transformaciones educativas del siglo XX, pues es imprescindible el planteamiento de Emmanuel Mounier y va a ser imprescindible también el planteamiento de Jacques Maritain, de tal forma que nos vamos a encontrar en una superación, en una transformación del humanismo cívico por el humanismo cristiano, y realmente va a haber un debate interesante sobre esa relación entre el humanismo cívico y el humanismo cristiano, pero va a haber una superación del humanismo científico por lo que llamamos el humanismo integral. Y entonces aquí surge una figura fundamental, que es la figura de Maritain, que, fíjense, Maritain es un poco mayor que Mounier. Es importante. Se ha publicado hace poco la correspondencia, las notas, las anotaciones, casi las veces que respiró el uno frente al otro de Maritain y Mounier, y es muy importante para darnos cuenta de que no es que uno sea de derechas y el otro sea anarquista y de izquierdas. Es decir, ciertamente son dos grandes sensibilidades, pero realmente hay por parte de Mounier un respeto, una veneración a Maritain. Por lo tanto, esas pistas nos ayudan a entender una relación compleja, una relación complicada de cara a entender que el personalismo comunitario realmente está vinculado también con lo que Maritain va a llamar humanismo integral, que es el título de un libro
que resume unas conferencias cuyo original es dictado en el año 1934 en la Universidad Internacional de Verano, porque todavía no era la Méndez Pelayo de Santander, que llevan por título Problemas temporales y espirituales de la nueva cristiandad. 2 años más tarde él revisa las conferencias. Este señor, Jacques Maritain, tenía como alumnos a un tal Unamuno, a María Zambrano, a Javier. Es decir, en el curso de verano del año 34 de la República, cuando los intelectuales de la República van a la UIM, bueno, a lo que entonces era la UIM, en Santander, realmente, bueno, es interesante conocer la historia por la cual Bergamín, los autores de Cruz y Raya, dicen, bueno, vamos a coger a un intelectual católico que defienda la democracia, que confíe en la democracia y que crea en la democracia, y, bueno, pues el propio Maritain llega allí 5 días sentado con esta gente, y esto lo tienen recogido en la correspondencia diaria que él tiene con Raisa, es decir, en las cartas que mantiene con Raisa, este comentario sobre un señor quijotesco ya mayor, que era Miguel de Unamuno, que tenía allí. Realmente hay comentarios interesantes sobre la filosofía española en ese ambiente que sucede. Entonces, aquí aparece el concepto de humanismo integral, es decir, el concepto de humanismo integral es el título de uno de los libros fundamentales de Jacques Maritain, donde revisa la relación entre antropocentrismo moderno y teocentrismo medieval, y dice, bueno, queda algo de la cristiandad, pero en esos años, en el año 34, aquí ha salido el tema de la acción francesa, la colaboración con Vichy y demás, realmente el tema de la cristiandad no era cualquier cosa, era un tema importante, era un tema de teología política, formaba parte de la tradición crítica del agustinismo político y acción francesa, digo acción francesa, pero en España también había acción española. Y si recomponemos la historia política de los grupos a finales de los años 20 y principios de los años 30, realmente existía acción española y por lo tanto también había, y podemos decir nombres, podemos reconstruir esa historia política porque esa historia política es muy interesante. Entonces, me interesa ser conscientes de la importancia, las deudas que nosotros tenemos con el concepto de humanismo integral que aparece en el año 36 como obra importante de Maritain. ¿Esto qué significa? Pues que en realidad nos vamos a encontrar con una vecindad y una fecundidad entre lo que serían 2 figuras claves del pensamiento francés como Mounier y Maritain. Hay amistades entre ellos, hay discrepancias sin lugar a duda entre ellos, pero en realidad es una herencia que realmente tendríamos que recuperar, que recuperamos, y si conocen ustedes las publicaciones del Instituto Manuel Mounier, los 40 años que llevamos trabajando para traducir, para publicar y para editar, con pocas subvenciones, por no decir ninguna, realmente quien ha traducido a Levinas, hay textos fundamentales de la filosofía contemporánea que sin el Instituto Manuel Mounier no hubieran visto. Esto todavía está porque alguien lo agradezca en casas como esta o en facultades oficiales o en academia. ¿Por qué? Pues porque realmente estoy pensando en Dios que viene a la idea, estoy pensando en la ética de Max Scheler, es decir, hay obras fundamentales que en realidad ha sido este espíritu personalista abierto, entendido en clave plural, el que ha permitido que salgan a la luz. Por lo tanto, no es cuestión de encasillarse en la democracia cristiana de Maritain frente al socialismo o al anarquismo de Mounier, sino decir, bueno, pues aquí hay filosofías vivas, aquí hay propuestas interesantes que hay que sacar a la luz. Bien, punto 6, aquí sería interesante y tendríamos que analizar lo que sería la relación entre el personalismo comunitario y el humanismo integral. Supongo que conocen a Antonio Aróstegui. Antonio Aróstegui sintetizó la importancia que Maritain tuvo, es decir, la ausencia de Maritain tuvo en la historia de la filosofía española de los años 40, 50 y 60, y por lo tanto el libro de Antonio Aróstegui, el caso Maritain, es fundamental para entender la presencia del personalismo en España, es decir, a través de la editorial Laya, que empezó a traducir, ¿saben? Supongo que sabrán quién es Carlos Comín. Ahora les resultará famoso porque está con Puigdemont, de eurodiputado, pues su padre, está el hijo, pero lo que quiero decir es que el padre del Partido Comunista del PSUV realmente afrontó la tarea de traducir las primeras obras, es decir,
La Haya, de la traducción de Munier, la tenemos ahí. Es decir, nos vamos a encontrar una presencia interesante de esta tradición a través de la revista Signo, luego va a venir Cuadernos para el Diálogo, pero aquí hay una figura clave y es la figura de Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez es ministro de Educación, tiene que cesar al rector de la Complutense, al año siguiente es cesado él como ministro y gracias a que son cesados los dos, Laín Entralgo y Ruiz Jiménez, realmente comienza la transición en España porque en realidad se produce un acercamiento de esta tradición de filosofía personalista, cristiana, unos más tomista, otros menos tomista, pero abierta, viva, sin miedo, sin temor, pluralista y por lo tanto realmente estos dos personajes van a ser claves en lo que podríamos llamar la presencia a través de Cero, a través de CIX, a través de la UAC, a través de publicaciones, que podríamos decir, de parroquias, cicloestiladas, no sé si saben lo que son el cicloestil, pero ahora a los alumnos hay que decirles, es que había una cosa que era el cicloestil en los institutos donde pues, hacíamos los patines, los apuntes y por lo tanto pues, muchos textos se difundían gracias a ese modo de transmitir la cultura, pero fíjense, había menos dinero, éramos más pobres, no había fotocopias, no había escáner, pero había ganas de leer. Había ganas de actuar, había ganas de hacer la revolución utilizando la terminología de Munier. Claro, pues dices, tienes tantos recursos que dices, ¿para qué quieres hacer la revolución? Entonces, claro, nosotros empeñamos todavía en la revolución personalista, comunitaria, lee, toma, lee, educa a tu maestro interior, el acontecimiento será tu maestro interior, pero si no sabes leer los acontecimientos, ¿qué esperas? Entonces, aquí es importante trabajar conjuntamente lo que sería esta tradición del humanismo integral mariteniano, esta tradición del personalismo comunitario, porque desde el punto de vista práctico son claves. Bien, Maritain llega un momento importante en su vida, es decir, yo creo que de las múltiples, yo de hecho conocí las obras completas de Maritain en una oferta que la editorial francesa hizo aquí en esta facultad, no sé quién estaba de decano, pero yo recuerdo de haber venido aquí en una de las salas, trajeron todas las obras de Maritain y yo dije, ¿y esto sí nos ordenamos? Es decir, estaba toda la correspondencia con Rice, las obras completas y tal, y claro, luego volviendo a releer a Maritain, la otra obra clave después de la Segunda Guerra Mundial es El hombre y el Estado. Es decir, en la tradición del personalismo comunitario nos vamos a encontrar el humanismo integral, discurso, El hombre y el Estado, que creo que hay que leer conjuntamente, es decir, acercarnos a Munier desde sí mismo, actualizándolo, pero darnos cuenta también de que en la tradición, vamos a llamarlo, de filosofía española, de hispanismo filosófico, la presencia de Maritain ha sido una presencia menor, ha sido una presencia anatematizada, ha sido una presencia que hay que reconstruir porque su colaboración y su responsabilidad en los comités por la paz civil en España. Yo en clase, Jesús está aquí, que es alumno, yo utilizo varias pizarras para explicar la guerra civil española según la reacción que una parte u otra tiene con respecto a Maritain. Porque el caso Maritain y la figura de Maritain y Mendizábal, que fue el que hizo el prólogo al humanismo integral, es fundamental y entiendes un poco pues, el poco interés que había por la paz, tanto en un lado como en el otro. Entonces, era normal que luego el propio Maritain realmente fuera anatematizado. Y realmente, luego aquí hay otra cuestión muy bonita desde el punto de vista de la filosofía, y es los tomistas más rancios de Salamanca despreciaron el tomismo de Maritain porque realmente no era suficientemente tomista, porque la esencia del tomismo se guardaba en San Esteban de Salamanca en una caja fuerte y en el régimen nacional católico. Entonces, Maritain defendía un tomismo combativo. Es muy importante darnos cuenta que el tomismo no es una filosofía rancia, el tomismo es un tomismo combativo. Maquita en la crítica que hace a la modernidad la hace desde que ha descubierto, es decir, bueno, se ha quitado el caballo igual que San Pablo y bueno, primero tras la virtud y luego ya pues la importancia de Santo Tomás. Entonces, Maritain cuando recupera bueno, pues, el planteamiento de Santo Tomás y ese tomismo, piensen que a nosotros en el personalismo comunitario nos han dicho que es el personalismo cristiano. Es que sois excesivamente cristianos, es que, claro, y lo primero que tienes que decir, bueno, pues aquí hay gente de otras tradiciones religiosas, estamos abiertos y esto no es el personalismo confesional. Probablemente el humanismo integral de Maritain sea mucho más confesional, pero si usted quiere
afirmar que el pensamiento personalista oficial de la Iglesia es el humanismo integral de Maritain es que no tiene ni idea de quién es Maritain, de quién es Delibat, de lo que él pasó con las distintas órdenes religiosas antes, durante y después del Vaticano II, y no conoce la correspondencia que tiene con Pablo VI. Entonces, yo creo que es muy importante estudiar este tipo de tradiciones, conocer en profundidad este tipo de tradición, porque es una tradición filosóficamente apasionante para entender algo muy importante, y es teocentrismo o antropocentrismo. La disputa antes ha aparecido aquí, se ha comentado, pero eso es clave. Entonces, en esta tradición, bueno, pues, esta disputa entre el teocentrismo y el antropocentrismo, hay, bueno, pues otro de mis maestros, el que me hizo el prólogo al libro, su padre Cafarena, él nos decía, claro, estamos ante un planteamiento de una autonomía teonómica. Claro, el hecho de que él hablara desde la entraña humanista del cristianismo de una autonomía teonomática, es verdad. Antes se ha comentado el tema de que la centralidad de Dios en el planteamiento en realidad es un atractivo. Es más agustiniano que tomista, es más agustiniano que... Nota a pie de página, observe la evolución de Maritain, cómo pasa de la seducción por Santo Tomás a la seducción por San Agustín. No muere dominico. ¿Vale? Pues cuando decide, al final de su vida, es mucho más agustina la tradición de vida espiritual que lleva, de mística, de toda la vida política, que tú dices, bueno, pues aquí hay ese espíritu de Peggy, ese espíritu personalista que era. Maritain realmente plantea un tomismo combativo ante un tipo de cristiandad que hay que dar por muerta. Es decir, nadie trata de reconstruir la cristiandad, pero sí se trata de dialogar y denunciar a aquellos, vamos a llamarlo, ultraconservadores o integristas o ultramontanos, que los objetivos están perfectamente trabajados, que intentan volver de nuevo a un régimen de cristiandad. Maritain lo deja meridianamente claro. La democracia exige la gestión del pluralismo, pero exige la fe en la Constitución y la fe en los compromisos públicos que se asumen. Cuando está pidiendo un acto de confianza en la vida pública, un acto de confianza en ese tipo, lo llama la Carta Constitucional, lo llamaríamos la Constitución. Probablemente los años que estuvo en Estados Unidos pues le hacen ver la importancia de la tradición tocqueviliana de la religión civil que hay, sin ser exactamente una tradición civil, una religión civil importante. Ya para terminar, tengo varios puntos, pero voy al último. El personalismo comunitario y el pluralismo político. Maritain en El hombre y el Estado pide la recuperación de la fe en la vida pública, tener confianza en la vida pública y recuperando uno de los últimos escritos de Mounier, que tiene una raíz de la recuperación y la rehabilitación de lo que es la vida comunitaria, dice no solo lo nuestro tiene que ver con las élites, sino con las vanguardias lúcidas en todos los partidos y en todos los movimientos progresistas. Y nosotros entendemos nuestra función en esta revista que no es un partido. El Instituto de Mounier no es un partido. Como una función de enlace entre las diversas vanguardias revolucionarias y los individuos aislados que buscan con pasión un camino liberador. Año 47, pocos años antes de su muerte, uno de los escritos últimos importantes en la cristiandad difunta. Por último, les invito a leer, no me va a dar tiempo a comentarlo y tal, pero bueno, se lo ofrezco para que esta noche, si están en vela o si tienen migraña, puedan descubrir algunos textos llenos de vitalidad, llenos de energía de Mounier, que se lo dejo ahí. Uno, el punto 8, la relación entre razón y fe. Creo que Mounier plantea, nos invita a una racionalidad abierta, más sana y más rica, y sobre todo pues, desde el punto de vista de la presencia de la gracia, de la espiritualidad del crucificado, de la relación entre la mística y la política, pues llena de energía, llena de gracia, llena de vitalidad, y esto lo tienen ahí en el texto de la página 832 que tienen en los anexos que leo. Y luego hay un tema muy importante y es el humanismo integral, el humanismo propio del personalismo comunitario. Es un humanismo dramático. Nuestro optimismo es un optimismo trágico. Por lo tanto, el que sea pesimista que se dedique a otras cosas. El Instituto de Mounier ha salido adelante porque hay micropesimismos unidos.
si hubiera habido pesimistas, es decir, y aquí Carlos, le debemos mucho a Carlos y sus locuras en el sentido de decir, bueno, hay que seguir adelante y tal. Ha llegado un momento en el cual a lo mejor hay que olvidarse de ese tipo de locuras y decir, microoptimismos trágicos donde el sacrificio de todos, es decir, el Instituto de Monarquía es obra de muchos sacrificios. Aquí hay mucha sangre, aquí hay mucha tragedia, aquí hay mucho drama. El día que reconstruyamos la historia de todos los que formamos parte del Instituto de Monarquía, realmente nos daremos cuenta que la historia de muchas batallas. Es decir, lo de la guerra de los 100 años no tiene nada que ver con lo que nosotros... Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos orgullosos de mantener viva esta tradición porque no sé si tienen ustedes experiencia, pero cada vez que uno coge las obras de Munier de Sígueme o el volumen que tenemos aquí, donde tenemos los textos completos y nuestros alumnos pueden tener los textos completos, esto no es obra y gracia de que... No, aquí hay traductores, sacrificadores... Entonces, es importante reconocer y agradecer esa tarea. Lo dejo aquí, el tema de nuestro humanismo como un humanismo dramático. Ahí tienen el texto de la página 840 a 842 y una última nota importante. Lo dejo ahí. ¿Por qué es clave el tema del humanismo integral? Año 34, Maritain. Año 68, Populorum Progreso, es decir, humanismo integral, desarrollo integral. Cuando se produce la descolonización de África y empezamos a trabajar las cuestiones de ética del desarrollo, aparece el concepto de desarrollo integral de los pueblos. Pero en el año 2015 el Papa Francisco en la encíclica habla de cuidado integral de la creación. Es decir, hay una continuidad de proyecto antropológico que antes no existía. Por lo tanto, detrás de el personalismo comunitario, detrás de ese intento por hablar de un personalismo integrador, integral, pluralista, de esta autonomía teónoma donde Dios es importante, pero en realidad no está separado, no está fuera del mundo, sino que realmente nuestro planteamiento es cristocéntrico, como ha aparecido ahí, ahí hay un elemento clave para entender intelectualmente nuestra misión filosófica y nuestro modo de entender la razón como una razón abierta a la fe, una razón orgullosa de estar abierta a la fe, porque creemos que es una razón que puede ser mucho más sana, mucho más abierta y más. Lo dejo aquí, les invito a que les he dejado los textos, por si quieren leerlos, discutirlos y mañana, como vamos a seguir con el seminario, pues podamos tener respuesta.